Hola, ¿qué tal alumnos de la Secundaria General 132? Yo soy el profesor Eduardo Arroyo Jiménez y sean bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy el tema es temperatura y equilibrio térmico. Siéntanse bienvenidos y sin más preámbulos, comencemos. Todos y todo está hecho de materia, incluso nosotros mismos. Y a su vez la materia está compuesta de partículas. En el modelo cinético de partículas, estas tienen movimiento o energía cinética molecular. En los materiales en estado sólido, las partículas vibran en su mismo lugar. En los materiales en estado líquido, las partículas cambian de lugar. Y en los gases, el movimiento de las partículas es totalmente libre o aleatorio. Como ya lo sabes, los tres principales estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Al proceso de un material que pasa de estado sólido a líquido se llama fusión. A la transformación de un líquido a sólido se llama solidificación. Si está en estado líquido y pasa a gaseoso se llama vaporización. Y de gaseoso a líquido, condensación. Asimismo, cuando un sólido pasa directamente a gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. Y viceversa, cuando pasa de estado gaseoso a sólido, se llama deposición. En el lenguaje cotidiano, el calor suele confundirse con la temperatura. Mientras que calor es la energía térmica que tiene un cuerpo, la temperatura nos indica la cantidad de calor que éste posee. Entonces ya lo sabes. Cuando escuches a alguien decir ¿qué calor hace?, en realidad se está refiriendo a la temperatura. Equilibrio térmico. Si ponemos en contacto un cuerpo caliente con uno frío, el objeto caliente le suministra energía en forma de calor al objeto frío. El flujo de energía se detiene cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Se dice entonces que se ha alcanzado el equilibrio térmico del sistema. La dilatación de los cuerpos. Los cuerpos se dilatan cuando aumentan su calor, es decir, su volumen se incrementa. Esto se debe a que sus moléculas se mueven más rápido y ocupan mayor espacio. Dicho fenómeno ocurre en diversos materiales empleados en la construcción, por lo que es una característica que debe tomarse en cuenta para evitar graves consecuencias. Un ejemplo son las vías del ferrocarril, que se calientan y dilatan en temporadas cálidas, por lo que a veces se deforman y pueden provocar descarrilamientos. Temperatura y sus escalas de medición. Actualmente, las escalas de medición más usadas para medir temperatura son tres: la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. La escala Celsius es una escala de temperatura que asigna el valor 0 al agua en proceso de fusión y el valor 100 al agua en proceso de ebullición. Lleva el nombre del astrónomo sueco Anders Celsius, quien lo propuso por primera vez en 1742. La escala Celsius es una escala para indicar la temperatura en la que los intervalos son grados Celsius. Escala Kelvin. La escala Kelvin fue creada sobre la base de grados Celsius, antiguamente grados centígrados. Recibe su nombre en honor al físico, matemático e ingeniero británico William Thomson Kelvin. El cero se corresponde con el cero absoluto, que es la temperatura mínima que se puede conseguir. A 0 grados Kelvin no existe movimiento a nivel molecular. Escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Dahlem-Fahrenheit en 1724. Aun cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit. ¿Cómo convertir temperaturas? Para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit,
se multiplican los grados Celsius por 1.8 y se le suman 32. Para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, se les resta 32 y el resultado se divide entre 1.8. Para convertir grados Kelvin a grados Celsius, simplemente se restan 273.15 a los grados Kelvin. Para convertir de Celsius a Kelvin, se le suma 273.15 a los grados Celsius. Para convertir de grados Fahrenheit a grados Kelvin, se les restan 32 y el resultado se multiplica por 5/9. Y por último, el resultado se le suma 273.15. Para convertir de grados Kelvin a grados Fahrenheit, se les resta 273.15 a los grados Kelvin y el resultado se multiplica por 1.8. Por último, el resultado de esa multiplicación se le suma 32. Propagación del calor. La transmisión de calor se puede dar de tres formas. La primera de ellas es por conducción. Esto es cuando se ponen en contacto dos objetos que se encuentran a diferente temperatura. Por ejemplo, cuando pisas descalzo la arena de la playa o el asfalto de la calle durante el día. La segunda de ellas es por convección, que es la transferencia de calor que se produce en un fluido. Se debe a la diferencia de densidad entre las partes de este, la cual es causada por la diferencia de temperaturas entre ellas. Por ejemplo, al poner agua en una olla al fuego, la que está en el fondo se calienta y su densidad disminuye debido al movimiento de sus moléculas, por lo cual asciende, mientras que el agua fría de la superficie es más densa y desciende, ocupando el lugar que dejó el agua caliente. El proceso se repite varias veces hasta que toda el agua en la olla se encuentra a la misma temperatura. Y por último, por radiación. Esto es cuando el calor se propaga sin que exista contacto entre los objetos. Por ejemplo, al acercar tus manos a una fogata o cuando sientes el calor de la llama de una vela o del sol. Por último, realiza la siguiente actividad y súbela al Classroom. Recuerda, si tienes dudas, puedes reproducir el video las veces que quieras o usar los canales de comunicación que te facilita la escuela para ponerte en contacto con los profesores de la Academia de Ciencias.